A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día a nuestra audiencia en las provincias cruceñas. Estamos iniciando una nueva entrega del programa radial Ciudadanía en Acción y para este programa tenemos como invitado a Alejandro Rivero. Él es analista político y comunicador. Alejandro, bienvenido a Ciudadanía en Acción. Rolando, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí en este prestigioso programa que está llegando a todas las provincias. Tan necesario es informar, orientar y feliz de ser uno de ellos para poder ayudar a toda la población a conocer un poco más de nuestra problemática. Y esa es la idea, la verdad, Alejandro, que la gente a través de este programa Ciudadanía en Acción en provincias pueda enterarse, desmenuzar lo que es la política, la ciudadanía y consigamos formar ciudadanos del siglo XXI que sean activos en la política en el día a día y no resuman su ciudadanía a ejercer el derecho del voto. No, hay que opinar, hay que presionar, hay que ser un ciudadano del siglo XXI. Tenemos temas interesantes en todos los programas dentro de lo que es la educación ciudadana, la educación política, y para el día de hoy hemos traído a Alejandro Rivero para conversar un poco sobre lo que es la autonomía o las autonomías, qué son los conceptos, lo que se ha logrado, lo que no se logró, qué es lo que queremos, para dónde vamos, porque seguramente la gente que nos escucha habrá escuchado de la lucha por las autonomías, más de uno ha luchado por las autonomías, pero quizás no comprendemos qué son las autonomías en sí, a dónde nos llevan. Entonces yo, querido Alejandro, quiero preguntarte, para compartir aquí con el público que nos escucha, ¿qué son las autonomías? ¿Cuál es el concepto de autonomía? Bueno, el concepto de autonomía es un concepto a nivel global que se maneja para definir como palabra la administración de los recursos que uno mismo genera. Es decir, si una persona genera un salario, esa persona gasta su salario en sus necesidades, porque ¿quién más que esa persona sabe qué necesita? Entonces, lo mismo pasa en la terminología autonomía. La autonomía es para los estados, los departamentos, los municipios. ¿Para qué? Para que este municipio o este departamento que genera sus propios recursos pueda administrarlo, porque ¿quién mejor que ellos para saber qué es lo que necesita? En síntesis, Rolando, autonomía significa administrar sus propios recursos. Claro que sí. La autonomía viene siendo ya un paso necesario, dadas las circunstancias, la evolución de la sociedad humana, la sociedad civil, es un cambio en el tipo de gobierno. Ahora, ¿cómo comparamos las autonomías con lo que teníamos antes, que era un centralismo, pero del más claro? Bueno, el centralismo es un sistema de gobierno que nos demuestra a lo largo de los años, sobre todo del siglo pasado y parte de este, que aquellos países que continúan con gobiernos centrales continúan siendo países en subdesarrollo. ¿Qué quiere decir subdesarrollo? Que aún no logran el desarrollo que deberían tener y ponerse a la par de todo el mundo. Es decir, un país centralista es muy difícil que llegue a desarrollarse como lo está haciendo un país federal o autónomo. Claro que sí, yo quiero quiero acotar algo ahí de lo que hemos estado analizando. En realidad, el gobierno centralista fue una necesidad hasta el siglo XIX, donde no había la posibilidad de comunicarse de manera inmediata, donde las decisiones tenían que tomarse en un ente central, tal vez por la desconfianza de que quien está en otro departamento a una cierta distancia, 2, 3 semanas a caballo, vaya a hacer con ese dinero. Había esa desconfianza, entonces, quién sabe, con el temor de que las cosas salieran mal, era preferible decir, lo hago yo todo, porque yo sé que lo voy a hacer bien. Pero ahí se entra en desconocer la realidad de quien vive en frontera o lejos de la capital. Pero ahora, con todo este salto en la tecnología, la comunicación,
podemos ver que la comunicación es instantánea, es inmediata, la fiscalización asimisma también es inmediata, y acabamos descubriendo que en realidad quienes estamos lejos del gobierno central o de la capital podemos hasta tener mejor capacidad de administrar los recursos para nuestra región. Eso es una realidad, pero palpable, interesante. Entonces yo te hago una pregunta un poquito más picante en esto, querido Alejandro. El tema de la corrupción es más manejable, más fiscalizable la corrupción en un tema de gobiernos autonómicos que en el central. A ver, cuando vos tenés un gobierno central, no tenés fiscalización, porque lo acabas de decir, así como el gobierno central va a manejar todo un dinero para dárselo, para definir o decidir cuánto necesita una persona que está a 1000 kilómetros de distancia, también esa persona que está a 1000 kilómetros de distancia no tiene la capacidad de fiscalizar a esa otra persona que está manejando sus recursos. Entonces, un gobierno central no tiene fiscalización, se fiscalizan entre ellos. Pero un gobierno autónomo, ya sea municipal o departamental, tiene un control social porque está el vecino, la vecina, que sabe que la plata está ahí a una cuadra de su casa y aún no le llega el pavimento. Entonces ese vecino y vecina va y le dice a su administrador público que usted tiene plata, usted debería pavimentarme la calle, usted debería proveerme de agua. Entonces el mejor fiscalizador, además del legislador que elige el ciudadano para fiscalizar, también es el vecino. Por eso es que los grandes cambios que se han dado de un momento a otro, desde los años 80 para abajo, Santa Cruz la realidad de Santa Cruz era triste, pero a partir del 83, 84 para arriba, Santa Cruz fue creciendo. ¿Por qué? Porque hubieron gobiernos autónomos por elección de voto popular, donde ya el ciudadano, ejerciendo su voto y eligiendo una autoridad, el ciudadano le exigía a su autoridad gastar el dinero en él. Cuando no habían alcaldes elegidos por voto popular y se manejaba un alcalde puesto a dedo por el gobierno central, el ciudadano, cuando iba y le reclamaba al alcalde, el alcalde le decía: lo que pasa es que en La Paz deciden. Ahora no, cuando hay un alcalde electo por voto popular y un gobierno municipal, no puede decir eso al alcalde, porque él maneja recursos ya derivados por una serie de razones que seguramente más adelante lo vamos a tocar. Él maneja un recurso que está destinado a gastarse en el ciudadano, ya sea en calidad de vida, en inmobiliario, en construcción, en infraestructura, pero no puede esconder ese dinero, no puede derivarlo a otras acciones que no sean para el ciudadano o para la ciudad o para el departamento. Entonces, hay una gran diferencia entre quienes manejan el gobierno central, manejan recursos, entre ellos se fiscalizan porque no tienen al ciudadano cerca, ya sea para cumplir sus necesidades o para que este ciudadano exija que se cumplan sus necesidades. Claro, no, importantísimo eso. Ahora yo voy entrando un poquito más en tal vez ejemplificar. ¿Qué países pueden ser ejemplos de autonomía o de gobiernos descentralizados? Porque la autonomía no es el único método de gobierno descentralizado, también está el federalismo. Entonces, ¿qué países nos puedes dar como ejemplo que utilizan la autonomía? ¿Qué grado de autonomía tienen en realidad? ¿Qué países son ejemplos del uso del federalismo como tipo de gobierno, que sean exitosos también? ¿Y cómo comparamos esto de nuevo con el tema del centralismo? Claro, por ejemplo, hay países como Chile, Uruguay, hay países como Argentina que han crecido bastante. Si bien Argentina es un país autónomo, Brasil es un gobierno federal también, que están en crecimiento, potencia mundial. España, desde los años 80 hasta no hace mucho, si bien ha pasado una crisis, pero una crisis que está globalizada, pero son países que han estado en un crecimiento de manera paulatina y en algunos casos, te puedo decir, en algunos casos tremendamente agresivo su crecimiento. Perú es un país también que está adoptando estas posiciones descentralizadoras. Son países bien descentralizados que en algunos casos no usan el nombre de autonomía, usan otra terminología, pero ya no son países centrales. Por ejemplo, Estados Unidos es un país federal, es la primera potencia del mundo, Canadá. Entonces son países,
por ejemplo, Inglaterra, Alemania, son países que ya no gobierna uno solo para todos, sino le da poder a muchos para que esos muchos lleguen más rápido a quien lo necesita, para que sea más honesta y responsable el manejo de los recursos. Que lo manejen todos para todos, no uno para todos. Claro, Alejandro, podemos decir ahí entonces que la democracia es evolutiva, va evolucionando, va cambiando de acuerdo a las necesidades de la civilización. Mientras más elijas para que gobiernen, es mejor. ¿Ya? Si vos pudieras elegir al comandante de tu policía, sería mejor porque el ciudadano conoce al policía. Además, el policía al momento de elegirse tiene que darse a conocer. Entonces, si vos eligieras a tus jueces, pero de verdad, no como la última vez que elegimos, si vos eligieras a tus jueces, eligieras a tu policía, el policía, el juez, tuvieran una relación directa con el ciudadano y un compromiso directo con el ciudadano. Y el ciudadano tuviera una relación directa con su autoridad, pudiendo aplaudir, exigir o censurar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Sigue pasando. Ahora estamos viendo a un gobierno que define quiénes son los que administran. Y eso ya en nuestros países es muy obsoleto. Fíjense ustedes, por ejemplo, hoy estamos felices, si bien, y vamos a entrar, me imagino, más adelante en materia, contentos porque ya elegimos a un gobernador, ya elegimos un prefecto que ahora se llama gobernador. Entonces, eso de alguna manera tiene que mejorar la calidad de vida, tiene que reflejarse en mejorar la calidad de vida del ciudadano. Si no está pasando eso, o elegimos mal, o nos vinieron gato por liebre. Entonces, yo te puedo asegurar de que antes un prefecto puesto a dedo tenía más competencia que hoy un gobernador electo por el pueblo. Pero eso no es porque la democracia está mal, es porque nosotros, cuando llevamos un proyecto para elegir un gobernador, llevamos un librito. Ese librito se llamaba estatuto. Y ese estatuto decía qué es lo que tenía que hacer ese gobernador para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. No se está haciendo. Por muchas razones, y una de ellas debe ser la administración, pero si se hiciera, hoy estuviéramos diciendo de que el alcalde de cada municipio, electo por el pueblo de los años 80, cumple con las expectativas del pueblo. Alejandro, me llama mucho la atención, vamos a tocar el tema de las competencias, la capacidad, la administración, pero me llama mucho la atención cuando hablamos de profundizar en las autonomías. Dos cositas te voy a decir ahí, opinión personal. ¿No se corre el riesgo de entrar en la anarquía si se profundiza demasiado en el tema de elegir autoridades? Esa es una pregunta. Y lo otro, querido Alejandro, no es en sí una pregunta, sino más bien una acotación. En democracia, el poder es para distribuirlo. En la dictadura es para acapararlo. Entonces el centralismo tiene algo de dictadura, tiene algo de democracia. Entonces eso es algo para que la gente también vaya tal vez entendiendo los conceptos. Democracia, ejercer el voto, no necesariamente es una democracia completa. Podemos caer en dictaduras disfrazadas de democracia, pero volvamos a la pregunta antes de tocar el tema de las asignaciones de recursos, la competencia. ¿No te parece que podemos caer en anarquía si profundizamos demasiado en el tema de elecciones de autoridades? ¿Hasta dónde es realmente práctico elegir autoridades? Bueno, la autonomía lo define desde el punto de vista departamental, define de que la autonomía es un paso gigante hacia el federalismo. En el federalismo donde vos empezás a elegir autoridades de muchas cosas, pero eso no quiere decir de que en el primer paso de la autonomía vos no elijas autoridades. Es importante saber de que en la autonomía de un departamento, mínimamente vos tenés que elegir a un gobernador, tenés que elegir a un vicegobernador, tenés que elegir a los que lo van a fiscalizar, al gobernador y al vicegobernador. También tenés que elegir a los subgobernadores, porque la geopolítica, el mapa geopolítico de Santa Cruz y de todo Bolivia son departamentos y provincias. Entonces tiene que haber en cada provincia un representante político y administrativo de su provincia hacia el departamento, que debe ser electo, porque si no vamos a entrar en un centralismo autonomista, donde el gobernador elige a sus subgobernadores.
cuando la idea de esto es ir a lo profundo de la democracia autonomista, que es elección de gobernador, elección de subgobernador, elección del gabinete, de la asamblea deliberativa y legislativa de la gobernación, y también elegir un subgobernador de cada provincia y elegir a un asambleísta de cada provincia. Esto es un paso gigante para que estemos viviendo así y aprendamos y generemos un hábito de administración y efectividad, capacidad, durante unos 20 años, diría yo, para después ir pensando en mejorar, porque definitivamente los grandes países han pasado por centralismo, autonomía y han llegado a un federalismo. Son las grandes potencias, los países federales son las grandes potencias. Yo no estoy diciendo que seamos federalistas ahora, pero mínimamente deberíamos ser autónomos, pero una autonomía de verdad, donde de verdad las provincias manejen sus propios recursos. Ahorita hay una autonomía de ciudad, hay una autonomía en la ex Cordecruz, pero habría que preguntarle, y ya que nos están escuchando los provincianos, que a los cuales mando un saludo gratamente, habría que preguntarle a una persona de provincia para que le pregunte a su subgobernador cuánta plata maneja él. Seguramente le va a decir, no, yo no manejo el dinero. Entonces está pasando lo mismo que pasaba con el centralismo a Santa Cruz. Claro, te entiendo. Ahora, ahí me surge una pregunta, querido Alejandro. ¿A quién beneficia ese centralismo nacional o con autonomía? ¿A quién beneficia el centralismo departamental? Y finalmente, desde tu punto de vista personal, ¿qué tiene esta gente en la cabeza que no quiere ejercer o permitir ejercer una autonomía plena? Bueno, yo creo que el problema de no ejercer una autonomía plena viene por los cálculos políticos electorales. Cuando nosotros le pedíamos, como activistas, le pedíamos elección de subgobernadores, porque así lo dice el estatuto, y así es la verdadera autonomía. A nosotros nos respondían, pero si hay elecciones de subgobernadores, por ahí la gana el partido de gobierno. Entonces, no, dejémoslo ahí nomás, lo vamos a manejar nosotros vamos a poner gente de confianza. Una actitud totalmente centralista. Y si gana la gente de la oposición, ni modo, ¿qué vamos a hacer, Rolando? ¿No? Ni modo. Ojalá hay que luchar para que gane gente de bien, ¿no? Y aparezcan gente de bien y que se postulen para administrar los recursos de cada provincia. Entonces, yo creo de que no tenemos una autonomía plena porque hay mucho cálculo político y mucho cálculo electoral. Cuando eso se acabe, Rolando, vamos a tener un gobierno departamental autónomo y esto es parte de la democracia, ¿no? Con gusto y disgusto. Vamos a tener a un subgobernador que nos agrada a nosotros y a un subgobernador que no nos agrada, pero lo eligió el pueblo. El pueblo no debería equivocarse. Las personas se equivocan. Una persona se equivoca, pero no una mayoría. Y cuando se equivoca una mayoría, tiene la oportunidad nuevamente de reivindicarse esa mayoría. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora vos ves un movimiento civil de las plataformas, ves un movimiento civil del 21F que asume que otra generación se equivocó en elegir ciertas autoridades y hoy está diciendo se acabó, hasta aquí llega. Pero cuando no tiene ese poder la ciudadanía, es donde sistemas de gobierno y personas se perpetúan en el poder. ¿Qué es lo que ha pasado con el centralismo? ¿Qué es lo que está pasando con los nuevos actores políticos, con los actores políticos actuales? 12 años, 20 años en el gobierno. Entonces, eso no tiene que pasar. Yo creo que la autonomía beneficia más a un gobierno autónomo central y sigue beneficiando a un gobierno central. Porque eso es lo que hay ahorita. La autonomía que hay ahora es una autonomía centralista. La verdad que sí, querido Alejandro. Quién sabe es el temor a perder el poder, ¿no? Inclusive, y eso te está cortando mucho a la ciudadanía en la necesidad de que haya nuevos líderes, que haya una renovación de líderes, porque si no caes en el viejo caudillismo que viene asesinando el desarrollo de Latinoamérica. Ya son 2/3 del programa avanzado, vamos a ubicarnos un poquito más en lo que son ya las competencias, las asignaciones económicas para las autonomías. Alejandro, ¿te parece
que hay la suficiente autonomía económica o asignación de recursos económicos para que las gobernaciones ejerzan autonomía? Es importante decirles de que la autonomía de administración económica que tiene el gobierno departamental incluso es menos a la cuando no existía la palabra autonomía. Y ahora es hasta más traumático, porque hasta no hace mucho nos quitaron cierta cantidad de recursos que teníamos por derecho incluso antes de ser autónomos. Entonces, si vos en un gobierno central recibías 100 y en un gobierno autónomo recibís 80, ¿de qué autonomía estamos hablando? El centralismo está más radical que nunca. Y quienes nos gobiernan no están defendiendo eso. Sobre todo en el tema del 11%. El 11% es una lucha de todos los cruceños que benefició a gran parte del país, no solamente a Santa Cruz. Y nos han cortado esos ingresos. Gran parte de esos ingresos están cortados. Hay muertos cruceños. Permíteme decirlo, mujeres violadas. Todo ese sufrimiento se hizo para conseguir un derecho que era legítimo, de que los pueblos que producen un resultado positivo en base a los hidrocarburos, también beneficia a los pueblos que lo producen. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora pasa de que hasta el año 2016 nosotros recibíamos ese dinero y ahora que somos autónomos ya no lo recibimos. Y nadie dice nada. Nadie dice nada, por un lado. Por otro lado, si somos autónomos, ¿por qué no tenemos el Mutum consolidado? Que está en Santa Cruz. Si somos autónomos, ¿por qué no tenemos la planta hidroeléctrica de Rosita? Hay proyectos fantásticos, increíbles, que solo dependen de una actitud política del departamento hacia el país, porque son proyectos que no solamente benefician a Santa Cruz, sino que van a beneficiar a todo el país. Entonces deberían ellos, quienes nos gobiernan de manera, entre comillas, autónoma, decir, esto vamos a hacer de esta forma, y si quieren con el gobierno central, pero hacerlo, no dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los problemas solamente los resuelven en La Paz. Entonces, ¿para qué somos autónomos? Tenemos que nosotros empezar a exigirle a nuestras autoridades que nos vendieron un libreto de autonomía, a que esa autonomía empiecen a aplicarla. Y ahí está, el caso Rosita, el caso Mutum, uno de ellos, dos de ellos, que van a beneficiar tremendamente al departamento y a Bolivia. Pero no se hacen porque todavía no toma la iniciativa el gobierno. La iniciativa la tenemos que tomar nosotros, por eso somos autónomos. Pero yo te hago una pregunta ahí. Tenemos claro que los recursos económicos no están asignados de manera suficiente para que se ejerzan las autonomías como tendrían que ser. Pero por otro lado tenemos el tema de gestión y administración. ¿Qué detiene o a qué se debe la falta de iniciativa de la gobernación? Independientemente que seamos autónomos o no, es importante recalcar ante toda la población de que siendo autónomo también existe un gobierno central. ¿Ya? Entonces es inevitable tomar la iniciativa y luchar para que esa iniciativa se cumpla. Yo creo que no se toma la iniciativa porque se evita la lucha. Yo te voy a dar un ejemplo claro. El Mutum es un proyecto que no se hace porque está en Santa Cruz. Así lo dijeron unos 3 ministros, que en lo personal yo escuché a uno de ellos decirlo en el Comité Pro Santa Cruz. Entonces, si no lo quieren hacer ellos, que lo haga la gobernación. Pero si la competencia no es de la gobernación, podría ser no es una competencia exclusiva, podría la gobernación exigir que sea una competencia compartida. Hay proyectos, miles de proyectos pequeños, grandes, que benefician a 3, a 4, o a 200, o a 2000, que son competencia compartida, que lo hace la gobernación y el gobierno nacional. ¿Por qué no luchar para que un proyecto que va a beneficiar a todo un país sea también una competencia compartida, como es el Mutum? Yo te hago una pregunta. ¿No te parece que quizás, vamos por el principio, las autonomías entiendo que empezaron a mediados o finales del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Fue en mal momento que haya entrado el movimiento del socialismo
¿Tiene algo o mucho que ver el movimiento del socialismo en unas autonomías truncadas, mal hechas? No nos olvidemos que son tan buenas las autonomías que nos robaron el discurso de las autonomías. El gobierno central del movimiento del socialismo abandera el tema autonómico con el único hecho de emborrachar la perdiz. Creo que antes era más difícil. Creo que perdimos la gran oportunidad de poner a este gobierno contra la pared, o es más, poner a este gobierno y enseñarles a cómo hacer gestión, porque manejamos tanto dinero en este gobierno, en estos 12 años, que el gobierno central del MAS no supo qué hacer con ese dinero. Quizás si los departamentos autónomos hubieran metido su nariz y hubieran aprovechado ese despilfarro de dinero para hacer cosas positivas, hubiera sido mejor. Te lo digo ¿por qué? Porque ante la ignorancia de un gobierno como el que está pasando en este momento, era más fácil que los que sepan ayudar a administrar ese dinero con proyectos como Mutum, Rosita. El problema es que nos basamos tanto en lo político que en algunos momentos preferían no hacer cosas positivas por el país para no estar con gente del MAS, ¿no? Entonces, claro ejemplo es el de los empresarios. Los empresarios han crecido tremendamente con el MAS. Han crecido más con el MAS que con gobiernos de derecha. Entonces creo que Santa Cruz debió crecer con el dinero que despilfarró el gobierno. Debieron tener la habilidad política de usar ese dinero para crecer. Santa Cruz, Tarija, Beni debió crecer bastante, pero no creció. ¿Por qué? Porque no tuvimos la habilidad, o no tuvieron la habilidad de aprovechar esa autenticidad de dinero y ayudarlos a gastar. ¿Pero no la tuvo quién? ¿El gobierno central, el movimiento del socialismo? El gobierno central, el movimiento del socialismo, hizo lo que tenía que hacer. Se gastó la plata. Querían gastarse la plata, se la gastó. Pero es tu plata. Es la plata del gobierno departamental. Movimos todo un país para elegir un gobernador. Si ese gobernador nos decía que nos movamos para hacer Rosita, nos movíamos. Si ese gobernador nos decía nos movamos para hacer Mutum, nos movíamos, ¿no? Entonces no tuvo esa habilidad de seguir dirigiendo a un pueblo, primero tomando la iniciativa. Y si la iniciativa no era bien vista, exigiendo la lucha del pueblo, que nunca se corrió el pueblo para luchar por algo positivo para Santa Cruz y sobre todo para el país. Claro que sí. Querido Alejandro, un placer tenerte acá. Ya vamos finalizando entonces el programa. Muchísimas gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad también. A la orden, Rolando, gracias, y muy feliz de que este tipo de iniciativa esté llegando a las provincias. Es necesario e importante que aquel ciudadano que está en las provincias, en ese municipio, en ese cantón, espero que también llegue a los cantones, sepa qué es lo que está pasando en el país y deje de ser un habitante y se convierta en un ciudadano en acción. Exactamente. Queremos decirle a la gente que nos escucha, al pueblo boliviano, que no somos un pueblo pobre. Somos un pueblo empobrecido por políticos corruptos, empresarios convenientes y jueces vendidos. Tampoco es que falte presupuesto, lo que nos sobra son ladrones. Eso sí, será hasta la próxima con Ciudadanía en Acción. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.